Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes líderes latinoamericanos, defensor de la democracia y una persona que ha dejado una gran huella en todo el continente, y se trata de Mauricio Macri, ingeniero, presidente del Boca Juniors, exitoso empresario, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2 periodos y presidente de la Argentina. Una de las personas que más ha defendido el espíritu de democracia, economía de mercado y también justicia social sobre la base de una gestión ceñida a los parámetros de la buena gerencia. Apreciado Mauricio, gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Una alegría poder conversar con vos siempre. Compartimos muchas pasiones, no solamente la pasión por la libertad, por la gente, por el fútbol, por las buenas relaciones, así que vamos a pasar unos momentos muy agradables, les cuento. Pues Mauricio, yo quería desde hace mucho tiempo que tuviéramos esta conversación en el podcast, primero por lo que tú representas en el continente, por lo que representas también en un país tan importante como Argentina, pero sobre todo porque tú tienes una trayectoria de vida donde has combinado distintas facetas y todas las has hecho con éxito y lograste publicar este maravilloso libro que se llama ¿Para qué? Para que las personas que nos acompañan también lo lean y lo disfruten, porque creo que es de las mejores memorias o reflexiones políticas que he leído en los últimos años en América Latina. Y yo quiero empezar por ese libro que tiene una narración al comienzo de un momento trágico que te tocó vivir. Y fue ese secuestro donde tú, que estabas en la vida empresarial, en una posición cómoda, tienes de pronto ese suceso que te marca para siempre, y algo que además es estremecedor, la forma en la que narras la conversación con uno de tus secuestradores. ¿Por qué quisiste empezar esa reflexión de una vida tan llena de experiencias con ese momento, y qué significa ese momento para ti en la forma en la que a partir de allí concebiste tu vida y el liderazgo y la adversidad? Y bueno, Iván, para que todo el mundo tenga claro, ¿no? Yo fui secuestrado, tenía 31 años, por una banda de excomisarios y exrepresores de la dictadura militar. Fueron los 14 días más largos de mi vida. Me pasé encadenado al piso de una caja de 2x2 en un subsuelo de un galpón abandonado donde ellos me ocultaron, hasta que después de cobrar el rescate decidieron liberarme. Y esa experiencia tan traumática, tan inesperada obviamente, me permitió, como es decir, profundizar, reflexionar toda mi vida en esos 14 días. Y me di cuenta rápidamente que si yo sobrevivía a esa experiencia iba a ser porque la volvían a hacer. Y si volvían a hacer, yo tenía que esta vez encontrar el para qué estaba en este mundo. Yo venía siguiendo un mandato, como nos pasa generalmente con nuestros padres, que tanto influyen en nuestras vidas, cómo nos educan, qué ejemplo nos dan. Yo seguía un mandato familiar de trabajar con mi padre, que fue uno de mis grandes maestros, por lo bueno y por lo malo. Y ahí yo dije, si yo sobrevivo a esto, no voy a seguir trabajando con mi padre. Yo tengo que encontrar un lugar donde yo sienta que puedo contribuir aún más a la comunidad de lo que hago trabajando en el grupo económico de mi padre, que era el más importante de la Argentina en ese momento. Y después también me di cuenta que la vida puede ser muy frágil, querido Iván, ¿no? Porque yo era supuestamente un hombre intocable. Con mis 31 años yo manejaba la empresa más grande de la Argentina, fabricaba Fiat y Peugeot, tenía 30.000 empleados a mi cargo, entre directos e indirectos. Era, digamos, alguien supuestamente intocable, muy poderoso, y de golpe yo estaba ahí encadenado, no sabía ni quiénes me habían pegado y me habían reducido para llevarme a esa caja, no sabían si me iban a respetar o no, si iba a vivir o no. Entonces dije, esto es muy frágil, entonces uno tiene que realmente preocuparse más por ser que por tener.
Y para mí eso fue clave, ¿no? Porque entendí que lo material tiene un lugar muy limitado. Entonces uno tiene que encontrar qué es lo que a uno lo apasiona, qué es lo que a uno lo convoca, qué es lo que a uno lo hace sentir útil eh, y genera algo maravilloso a través del dar, ¿no? Porque lo más importante de todo es el dar, ¿no? Lo que más te hace feliz es cuando vos das. Es muy poca, muy poca, digamos, fea hoy en día el servicio público y la política. Pero igual al final del día nos quedamos con todas esas soluciones que nosotros pudimos encontrarle a tanta gente que esperaba una respuesta, ¿no? Más allá de los sinsabores que tiene la política hoy en el siglo XXI, que se ha puesto muy agresiva. Así que yo creo que todo eso pasó en 14 días, todo eso me llevó a pensar que había otra vida esperándome y me animé a romper con ese mandato, a salir del grupo familiar, empecé por el fútbol y el fútbol me terminó llevando a la política, ¿no? Entonces creo que son cosas que te pasan, obviamente es parte de lo que enseño en la facultad, en mi clase de liderazgo, y le digo a todos, ojalá puedan encontrar ese mandato, ese lugar que quieren, ese sueño, sin pasar por esa semejante espantosa experiencia traumática, ¿no? Pero hay que buscarla. Yo le digo a todos, no nos conformemos, no nos resignemos a que nos dicen, a vos te toca hacer eso. Uno tiene que encontrar para qué está en este mundo y dónde uno va a sentir que levantarse de la cama todos los días es un placer porque uno quiere ir a hacer esa tarea que lo espera. Pues yo leyendo el libro que de nuevo me apasionó mucho y yo me preguntaba, bueno, yo quiero ponerme en los zapatos de mi amigo Mauricio Macri y creo que fue una forma muy importante de empezar el libro porque son de esos momentos de transformaciones. Y después empiezas a conectar la experiencia de vida, de familia, después el paso al fútbol. Y de pronto antes de entrar a ese para qué donde el fútbol juega un papel tan importante, quiero preguntarte por Franco Macri. Y lo digo porque yo también tuve una relación pues, muy especial con mi padre, que fue maestro, pero para ti, yo me imagino, además lo cuentas, los choques de estilos de gerencia, de gestión, de autoridad y demás. ¿Qué representaba Franco Macri para ti? ¿Qué aprendiste y qué trataste también de cambiar y modificar que te sirvió después en el proyecto de primero ser quizás uno de los más exitosos dirigentes del fútbol en este continente y después en liderar una ciudad y después un país? Para mí fue mi gran maestro. Y ahora estoy por terminar un libro de él, reivindicándolo como empresario, no tanto en términos de sus relaciones humanas, porque él sufrió todos los procesos de ubris habidos y por haber, digamos, y no pudo dominar algo tan terrible que nosotros hemos cruzado y creo que lo hemos hecho bastante bien, que es asumir un poder máximo y poder volver a una vida normal, ¿no? Que generalmente a mucha gente le ocasiona un desequilibrio que nunca logran volver a conectarse y volver a equilibrar su vida y sus afectos. Pero mi padre me enseñó que lo importante era hacer, era un hombre que siempre amanecía temprano, yo siempre amanezco temprano, días para hacer, y que el hacer y organizar se basaba en armar equipos, eso es algo también que mi padre tiene una obsesión que me la transmitió, y que también él tampoco fue, por más que construyó el grupo empresario más importante de la Argentina en ese momento, él nunca estaba, medía todo en términos de patrimonio, lo medía en términos de cantidad de empresas y empleados que tenía trabajando. O sea, que él me transmitió siempre que lo importante era el poder como un instrumento para construir y transformar. Esa parte, la verdad que fue un aprendizaje de él muy importante en mi vida, muy central. Y por supuesto, después él no manejaba esta cosa que 9 de cada 10 padres no manejan, que llega un momento que de ser tu formador, tu mentor, se transforma en un competidor y termina siendo un competidor casi asesino. Y él era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él no se daba cuenta de lo que le pasaba. Yo me tuve que empezar a psicoanalizar para sostener ese nivel de agresión que empezaba a recibir de la persona que era mi ídolo, era mi ídolo absoluto. Y yo empecé a darme cuenta que mi ídolo era el que me boicoteaba las 24 horas del día en todas las cosas que yo hacía. Detrás mío iba en la empresa que yo manejaba y me desautorizaba y me obstruía. Yo decía, ¿cómo puede pasar esto? Esto no puede ser verdad.
Y finalmente, con el secuestro, empecé a psicoanalizarme. Y durante años jamás hablé del secuestro. Hablaba de mi padre. Hasta que dije, me tengo que ir. Me tengo que ir de esta empresa y tengo que encontrar mi camino. Y así que pasó el secuestro y un par de años después me fui, ¿no? Después de horas de psicoanalista. Y ahí aprendí cosas terribles, porque la verdad que lamentablemente a Paro ocasionaron terminar un final de vida no tan feliz, que hay que, para equilibrar, hay que prepararse para administrar poder. Y que hay una cantidad de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y que mi papá no hizo. La primera es conocerse uno mismo. El psicoanálisis para mí es algo sanísimo, sanísimo. Y uno tiene que obligarse, yo sigo hasta el día de hoy, 30 años después, mis ex mujeres están muy contentas con que conservo el mismo analista de hace 30 años, pero a mí me ha funcionado, yo creo que dentro de lo que había él me mejoró, no, tampoco podía hacer milagros. y, y la verdad que eh, a mí siempre me ayudó a ver quién era yo. Después conservar los amigos de la infancia, los amigos de esos que cuanto más éxito tenés, más te quieren ganar al truco, o al pádel, o al tenis, o al fútbol, y no los amigos del poder que todo el tiempo quieren congraciarse con uno. La familia, la mujer, tus hijos, que ellos no sean parte de un proyecto de poder. No, no me gusta el modelo de la política donde la mujer y el hombre son parte del proyecto de poder. Eso retroalimenta algo muy feo, y empiezan a inventar rotarse en los cargos para violar la Constitución, el espíritu de la Constitución del país, ¿no? Entonces digo, eso uno tiene que llegar a casa, Iván, y tener una mujer que te invita a despejarte, que te invita a hablar de otras cosas, que te invita a un momento de afecto, ¿no? Entonces también me pareció muy importante en el equilibrio que mi padre no lo hacía. Y después lo que también mi padre me enseñó, que por lo malo, fue que él siempre tuvo un círculo de gente toda dependiente de él. Con lo cual, cuando él empezó a enloquecer en esa omnipotencia y empezó a tomar decisiones equivocadas, empresarias, invertir en lugares que no tenía que invertir, nunca nadie lo pudo parar. Yo intenté, cuando vi que no lo pude parar, me tuve que ir. Entonces yo me armé un inner circle, como le dicen los americanos, con gente digna, que sea capaz de mencionar la palabra mágica que necesita un líder, ¿no? Que es que nos digan no. Con educación, que digan, la idea, presidente, es brillante, pero en este momento no aplica, no se siente tan mal, pero, y uno tiene que empoderar ese círculo íntimo, y si el círculo íntimo en su mayoría, después de que uno argumenta una, dos y tres veces, mayoritariamente dice, no estamos de acuerdo, bueno, uno, salvo una vez de cada 100 como un ojo de halcón, y no puede errarle, pues si le erras al ojo de halcón, no tenés ojo de halcón por no sé cuánto tiempo, vos tenés que aceptar que tenés un equipo y que si los convocaste es porque te agregan valor, ¿no? Y eso mi padre no lo tuvo y eso no le permitió parar. Él empezó a destruir todo lo que había construido, mejor estilo Napoleón, ¿no? Él, él fue hacia Waterloo y no pudo parar. Y terminó su vida en una situación muy fea, en falta de reconocimiento, el que para mí fue el mejor empresario que tuvo la Argentina en los últimos 50 años, porque él no tuvo un balance. Entonces digo, también eso, él me enseñó las cosas que tampoco había que hacer. Entonces creo que te soy eternamente agradecido y como anécdota final te voy a contar algo que te va a divertir. Es que yo me voy de la empresa, ¿no? Todo muy dramático, él creyendo que yo iba a volver a los 10 minutos, que no iba a poder sostener eso, porque imagínate que yo tenía muchísimo poder manejando semejante nivel de compañías. Y yo me fui dejando todo, ¿no? Y cuando finalmente no pasa, me invita a comer años después. Yo ya había ganado la ciudad de Buenos Aires, comemos mano a mano. Yo nunca dejé que este nivel de agresión que él tenía conmigo perturbase nuestra relación, pues yo me di cuenta que él no podía hacer más que lo que hacía y yo tenía que ser agradecido porque nada hubiese sucedido, tal vez sin haber sido hijo de él. Con lo cual yo traté de caminar con esa carga. Entonces, cuando terminamos el almuerzo, me dice, al final dice, has sido, sos el presidente más exitoso de la historia de Boca, acabas de ganar la ciudad, ya armaste un equipo que vi la gente que has convocado, vas a dar vuelta a la ciudad de Buenos Aires seguro, con el empuje que tenés vas a reelegir y eso te va a llevar a la presidencia inevitablemente. Qué impresionante, ¿no? Te das cuenta que yo hubiese sido un papá normal,
quien te hubiese dado el lugar que correspondía, vos nunca hubieses ido a hacer todas esas cosas. Así que al final todo es mérito mío, me dice. Todo es mérito mío. Y yo me agarré un ataque de risa, porque era un animal lo que me estaba diciendo, pero era verdad. ¿Me entendés, Iván? Así es Claro. lo que pasa con la relación con nuestros padres. Si él hubiese sido un tipo normal, yo nunca hubiese tenido que salir a campo abierto a semejante desafío, ¿me entendés? Porque esto está mezclado con también el hecho de que hay algo que te desafía, que te perturba. Entonces, hay cantidad de cosas que tienen que ver y que te movilizan que son maravillosas. Así que yo creo que mi padre es un personaje, obviamente, de gran referencia en mi vida y que tengo que aceptar que hay cosas que él no podía manejar y también eso también me ayuda a que yo le digo a mis hijos, bueno, hay cosas que yo también puedo y no puedo manejar, ¿eh? Con lo cual les he dicho a todos, por las dudas, no quiero que ninguno se le ocurra querer trabajar conmigo. Yo los ayudo, los apoyo en lo que quieran, en la educación que necesiten, en la idea, si quieren, y disfruto enormemente, disfruto más que me llame una hija mía, para mí un consejo a que me llame Xi Jinping, ¿entendés? Pero la verdad es que jamás me expuse porque es muy difícil esa relación, es muy difícil y tienen que tener ámbitos separados, ¿viste? Claro. Los libros de empresas familiares, no sé si te has dedicado a verlos, repiten estos casos que uno dice, uno cuando en nuestra época fuimos a un consultor de empresa familiar y a los 10 minutos empezó a hablar, nos vio la cara a todos los hermanos, le dijo, es que ustedes no son originales, ¿eh? Esto se replica sistemáticamente. Y entonces, a ver, porque esa historia es muy bonita y además gracias por compartir todas estas experiencias, Mauricio, pero viene la época de la independencia. Entonces, decides asumir otro reto muy importante en la vida. Primero creciste en tu niñez queriendo ser centro delantero del Boca Juniors y después dices, bueno, ok, yo lo que quiero ser es presidente de Boca y logras ese proceso, pero además de lograr ese proceso, haces la triple corona, o sea, ganas la Liga, ganas la Libertadores, ganas la Intercontinental, formas un equipo de ensueño que entre otras cosas también ayudó a transformar el fútbol en Colombia, porque la llegada de Oscar Córdoba, la llegada de Jorge Bermúdez, de Chicho Serna, transformó también en su momento el fútbol en nuestro país y es imborrable de nuestra memoria ese equipo de ensueño. Pero, ¿cómo fue llegar a esa independencia? ¿Cómo fue conformar el equipo? Porque además hay muchas anécdotas. Por ejemplo, alguna ocasión me contaste que la llegada de Oscar Córdoba fue un poco también así como a las carreras porque no pudiste cerrar el negocio de Chilabert y de pronto llega a Córdoba y se vuelve ese gran arquero, ya era un gran arquero, pero se vuelve un arquero de dimensión mundial y después logras esa serie de triunfos que han sido prácticamente inigualados, por lo menos en unas temporadas en secuencia. Y entonces también eso es la independencia de asumir un nuevo reto. ¿Cómo es eso en la vida de Mauricio Macri y qué representó eso en la vida tuya? Yo creo que a vos te debe pasar lo mismo. Hay muchas cosas, por eso escribir los libros es muy útil porque uno racionaliza cosas que muchas veces las fue haciendo intuitivamente. Y en base a un enorme nivel de inconsciencia, ¿no? Porque al final del día, con el nivel de complejidad que hoy, que hoy enfrenta el mundo, animarse a conducir un país hay un grado de inconsciencia, porque el mundo hoy está dominado por la palabra uncertainty, ¿no? Ya nada es seguro para mañana a la mañana. En ese momento, imagínate para mí salir de ese lugar protegido, donde me decían ingeniero, presidente de la empresa, señor Macri, y de golpe ir al mundo del fútbol donde River ganaba todos los partidos. Pues yo llegué y River ganó 5 campeonatos consecutivos, Iván. 5. Y yo era el boludo, como decimos acá en Argentina, que era el presidente de Boca. Entonces yo iba por la calle y la gente decía, boludo, hace algo, tienen que parar de ganar. Y yo había arreglado la cancha, había hecho las inferiores, había modernizado el club, había hecho una revolución en términos de imagen, de nuevo, pero claro, armar un equipo te llevaba 2 o 3 años. El River ya venía ganando, no es que había sido producto de que yo llegué. ¿No? Era el equipo famoso de Ramón Díaz, donde jugaban Francesco, y Ortega, un equipo imbatible. Entonces digo, fue una cosa muy violenta, pues yo estaba como expuesto
a un nivel de demanda que nunca me había pasado y un nivel de exposición, porque la política, si las cosas están más o menos estables, a nadie le importa. Le aburre a la mayoría de la gente. Ahora el fútbol, todos los días la gente habla de fútbol, todo el mundo. Y en ese momento arrancó la explosión del fútbol, de las radios de todos los días, de programas de radio que no había, y diario todos los días de fútbol, y programa de televisión todos los días. Entonces, una cosa que era una dinámica que fue para mí fue muy violenta, fue un aprendizaje tremendo, fue una escuela para mí hacia la política salvaje, porque además el periodismo en el fútbol es mucho más salvaje que en la política. Por ejemplo, te pegan el palo. Y va adentro, sos Gardel, pegan el palo y va afuera, y sos el más idiota de todos. ¿No? Entonces, y te insisto, River ganaba y yo no podía ganar. Pero bueno, fue muy traumático al principio y por supuesto después fue un gozo increíble porque empezaban a sucederse los campeonatos uno tras el otro y ahí empezó todo el mundo a hablar de todo lo que yo había hecho en Boca. Pero en realidad yo lo había hecho mucho antes. Entonces, pero lleva tiempo que madure, ¿no? Pero de golpe cuando empezamos a ganar, todo el mundo dijo, ah, bueno, pero había hecho esto, esto. Entonces fue un proceso muy apasionante, y que la verdad que a mí me sirvió muchísimo para entender el liderazgo en la dimensión pública, que no tiene nada que ver con el liderazgo en el sector privado, ¿no? Porque el sector privado, salvo que vos cotices en bolsa y tengas un Ligia Coca que aparece una vez cada tanto y lo quieras echar, Your Fire funciona. Ahora, en el fútbol, echar un técnico que es popular o un jugador, ni que hablar, como me tocó a mí el tema de Maradona. Lo mismo en la política, sacar un ministro que tiene su constituency, todo un problema, hay un montón de opiniones, de conflictos, y todo eso, bueno, lo tuve que vivir a mis 35 años, lleno de entusiasmo, con muy poca experiencia, y dándome piñas, y una de las piñas aprende, ¿no? Finalmente, me acuerdo que al principio me decían, cuando River ganaba todo, había un humorista que en el teatro decía, Macri tiene menos calle que Venecia, decía. Así que me comí todos los bullying del mundo al principio, o sea que la pude dar vuelta, pero insisto, ¿no? Fue un momento muy apasionante y lidiar con la lógica del poder en el fútbol es muy la lógica de Gladiator, ¿entendés? O sea, el que tiene el poder al final del día de verdad es el ídolo. Y uno se supone que tiene el poder porque conduce el club, pero es una situación muy inestable. Entonces uno tiene que saber administrar ese mundo de afectos y pasiones que están alrededor de los jugadores, de algunos técnicos, y uno es el dirigente que tiene que tratar de mantener la institucionalidad, ¿no? Que finalmente confirmé también en Boca que sin institucionalidad ni siquiera un club de fútbol funciona. No es que un país necesita institucionalidad, un club también necesita que el club esté por arriba de todas las personas. Si los jugadores están por arriba del club, el club no funciona. Si el técnico es más que el club no funciona. Si el presidente se cree el dueño del club, todos tenemos que aceptar reglas y que incluyen las financieras, ¿no? Que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Todos los equipos de fútbol en Latinoamérica, aún hoy, están la mayoría fundidos porque todo el mundo quiere gastar más de lo que tiene. Entonces, así no funciona. Claro. No funciona. Y Mauricio, uno ve en Para qué vas contando esa historia de esos éxitos, también las dificultades, las envidias y demás, pero sobre todo la gran satisfacción de haber hecho cosas realmente espectaculares para el club. Pero cuentas cómo te empiezan a buscar ya desde distintas orillas políticas, inclusive te empieza a hablarse de ti como candidato presidencial desde ese momento. Pero tú tomas una decisión que es, bueno, voy a crear acá una fuerza y voy a dar el salto a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un reto tremendo, entre otras cosas, porque cuando se es jefe de gobierno de una ciudad y de una metrópoli, pues todos los problemas te golpean todos los días, el hueco, la inseguridad, el comercio, etcétera, etcétera. Pero decides poner en práctica un modelo, traes una nueva generación al gobierno en Buenos Aires. Inclusive estuvo hace poco aquí en Colombia Marcos Peña, que presentó su libro y fue sensacional escucharlo y ver cómo personas que después llegaron contigo a la presidencia empezaron a los 22, 23 años a formarse en la fundación, llegan contigo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esa experiencia del gobernar
el microcosmos de la metrópoli y qué también cambia en tu visión del liderazgo que empieza después a construir un proyecto de ambición nacional? Para mí, de verdad, encontré muy pocas cosas nuevas en la política que no hubiese visto antes en Boca. Porque nuestros clubes seguir con la figura de esta asociación civil, que hay que ir a una elección y hay mucha política interna, la lógica agravada por la pasión es muy similar, ¿no? Obviamente es un juego, la gente está mucho más pendiente, la gente siente que es de vida o muerte el domingo cuando si pierde o gana, eh, no es de la seriedad del que tiene la política que afecta de verdad la calidad del día a día, la supervivencia económica y social de una población, pero la dinámica es la misma. Lo apasionante de la ciudad, que para mí debe ser tal vez en política el cargo más desafiante, más atractivo, para mí es alcalde, porque uno está muy cerca del problema. A mí estaba todo el día arriba de mi auto, iba, miraba, paraba, observaba algo, llamaba, la cuadrilla, acá falta esto, corrijan esto, ¿por qué no modificamos este parque, este nudo de tránsito? Hay que encontrar una solución, o sea, este barrio, ¿cómo lo recuperamos? ¿Qué dinámica le damos? Nosotros creamos distritos económicos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, barrios lindísimos, con infraestructura ya hecha y abandonado. Llevamos, por ejemplo, un distrito tecnológico, dándoles exenciones impositivas y llevando el subte, y el distrito renació de una manera espectacular. O sea, es muy apasionante ver cómo uno, como el alcalde, con una buena política pública en el espacio público, puede lograr incentivar al sector privado a, a generar un cambio absoluto en las condiciones de vida en ese barrio, ¿no? Y arranca de lo pequeño, ¿eh? Arranca de arreglar la vereda, el arbolito, pintar, la iluminación, la seguridad. Y ahí cuando uno empieza a ver todo eso, y vialidades buenas, y transporte bueno, y ahí aparece el developer y hace sus edificios, y de golpe la cosa cambió. Lo que uno ve en la mayor parte del mundo que evoluciona, ¿no? Ahora estamos yendo seguramente a República Dominicana, uno veía hace 30 años República Dominicana y lo ve hoy. Bueno, entonces uno hace una política pública inteligente, logra cosas increíbles. Y por supuesto, aparte es muy desafiante porque a pesar de la comunicación, la gente quiere cada vez vivir más concentrada, porque la gente que está donde está la gente. Entonces uno tiene que encontrar formas que la gente se pueda conectar, comunicar, movilizar, no tan contaminantes, no, y que no se pase el día entero dentro del auto. El auto es una calamidad y hay que convencer a la gente que se mueva hacia de vuelta a caminar y la bicicleta y el transporte público. Me acuerdo cuando fui en el 2000, ¿qué año fue eso? 2013, 14, a una COP en Copenhague, ¿no? Y el capítulo más interesante de la COP, que estaban todos, era la bicicleta, ¿no? Por supuesto, en Copenhague nos daban clases, ¿no? Los Claro. dinamarqueses, 20 y pico por ciento de la gente anda en bicicleta, hasta llevan los bebitos en sidecar, con la nieve, los 12 meses del año, y todo el mundo diciendo qué iba a hacer cada uno. Me acuerdo de Boris Johnson, siempre medio expansivo, mandaparte, decía, no, yo voy a llegar al 20% de la población andando en bicicleta. Imposible. Solamente los dinamarqueses llegan a esos niveles. Y cuando estaba todo terminando, levanta la mano el chinito, que era el intendente de Beijing, dice, ¿no? Y el tipo dice, yo no entiendo nada, dice el tipo. Nos pasamos 100 años para pasar de la bicicleta al auto y ahora hay que volver a la bicicleta, dice el tipo. Y claro, porque Beijing más que nadie lo necesita, viste que no se ve el sol, el nivel de contaminación que hay. Entonces creo que el alcalde tiene desafíos impresionantes, porque hacen de vuelta, está mucho más cerca que un presidente de la agenda diaria de la gente, ¿entendés? O sea, vos tenés que ver cómo el tipo viaja, cómo el tipo se atiende en salud, con su educación, con su barrio, con su centro deportivo. Hay muchas cosas que vos podés lograr hacer y darle una dinámica distinta a la vida de la gente, y la verdad, por eso te digo, me pareció una experiencia ¿No? absolutamente apasionante. Y se nota además como lo describes,
pero también quiero conectar eso con los retos de la presidencia y los retos que tenemos en la democracia de América Latina, porque hemos hablado muchas veces de cómo populismo, posverdad y polarización, como tanto lo ha señalado Moisés Naim, son una amenaza. Y te toca decir, mira, hay que recuperar el país, vamos a constituir una fuerza, vamos a recorrer toda la Argentina y vamos a enfrentar el populismo, la posverdad y la polarización. Lo haces, ganas y después te toca enfrentar el populismo, la posverdad y la polarización desde el gobierno, queriendo los sectores radicales que tanto daño le habían hecho a la Argentina, oponiéndose a toda la tarea de poner la casa en orden y de sacar adelante el país. Y aún así, lograste recuperar el prestigio de la Argentina ante los mercados, restablecer una confianza en materia de inversión, hacer inversiones transformadoras en sectores estratégicos, tomar decisiones también para reducir el estado pantagruélico que se había creado bajo el modelo kirchnerista. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y también lo quiero conectar con dos temas, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero no puedo dejar de hacerlo, Mauricio, y es la satisfacción del deber cumplido y después, 4 años después, cuando te enfrentas a una situación donde el país te está pidiendo que regreses, que asumas nuevamente las banderas para llegar a la presidencia, decides, no, esto no es un tema personal, nos vamos a dedicar a fortalecer la estructura democrática, renovar los liderazgos y darle espacio a otros. Quisiera conectar esas dos realidades en la pregunta. Bueno, me hace difícil porque son muchos temas, pero como reflexión, fue apasionante haber creado un partido nuevo sobre valores que tuviesen que ver con el hacer, con usar el poder para resolver los problemas de la gente, que la política no podía ser algo solamente lúdico en términos de solamente agotarse en los debates, sino que tenía que tener un impacto real en la vida de la gente. Yo siempre he sido liberal, pero en ese momento en la Argentina esas ideas no permeaban, con lo cual, digamos, las disfracé en términos de haciendo, ¿no? Lo mío de haciendo Buenos Aires, y si se puede, y vamos a cambiar y vamos a modernizar el país, tratando de explicarles a la gente que no es verdad que el Estado resuelve todos los problemas de la gente. Finalmente lo que el populismo hace es generar una ficción alrededor del Estado presente, y para el único que está presente es para aquellos que están dentro del Estado y los amigos del Estado, y los saquean y terminan empobreciendo a todo el mundo cuando sacaban las reservas, como vos lo describís mejor de los mejores que te he oído describirlo, empiezan a emitir y después nos empobrecen a todos con la inflación, ¿no? Ese es el proceso resumido de lo que hace el populismo. Y fue un debate muy duro porque ellos conservaban mucho poder. Durante un par de años sostuve la agenda de todos los cambios hasta que, bueno, ellos casi hicieron un golpe de Estado aquel diciembre con 14 toneladas de piedra y ahí pusieron el gobierno nuestro en retroceso, que por suerte igual tuvimos una épica en el final que recuperamos y dejamos un equilibrio político para que ellos no pudiesen avanzar hacia un modelo chavista, como querían todo el tiempo. Realmente hemos logrado evitar eso, la Argentina hoy está parada institucionalmente, y permitió que la gente, después, al volver a comparar con el populismo ya desnudado, sin recursos y ya más puede hacer, termina asqueándose y abriendo la posibilidad ya no solo a un cambio, sino a un cambio aún mucho más radical y en manos de un outsider, como es el caso de Javier Milei, que finalmente él mismo reconoce que sobre la huella que abrimos en esos 4 años, él está pudiendo avanzar ahora hacia realmente empezar a liberar las fuerzas del crecimiento de una sociedad, que es el espíritu emprendedor de cada ciudadano, ¿no? Y no es verdad que un Estado genera riqueza, Iván. Todos sabemos que el Estado puede administrar una parte de la riqueza que generan los talentosos para tratar de dar segundas oportunidades, pero y ahí para, ¿no? Estos modelos de estados empresarios, salvo de vuelta en Dinamarca, Suecia, que dicen que funcionan, yo nunca lo analicé tan a fondo, en el resto del mundo generalmente termina siempre fundiéndose el Estado y salvándose los pocos que administraron el tema. Así que yo diría que fue en dos tiempos, fue muy duro la segunda parte porque el populismo es muy violento, vos lo viviste también,
ellos toman la calle, trabajan en la ignominia, agreden las 24 horas del día, como dice Moisés ahí, te enfrentan a todo el tiempo a la posverdad, o sea, a la no verdad, o sea, lo que ellos dicen, negando sistemáticamente, no hay debate, no hay debate porque te dicen, ¿qué te parece esta manzana que tengo acá? Y decís, no, es una botella de agua, no es una manzana, entonces vos te volvés loco porque no hay discusión, ¿no? Todo el tiempo es extremo, extrema la negación de la realidad, ¿no? Y esto es lo que llevó a la destrucción de la Argentina como nunca se ha visto en estos 20 años de kirchnerismo. Pero hoy creo que lo más potente, lo que yo siento y lo decíamos cuando estábamos en campaña pensando que ganaba uno de los candidatos de nuestra coalición, que yo les cedí el paso para que compitan, es la madurez hoy que tienen los argentinos. Porque obviamente un país donde tal vez fue donde arrancó el populismo, ya en la época hablemos de Perón y Evita, finalmente, habiendo destruido el país, porque eran unos 5 países más ricos del mundo y hoy tenemos 50% de pobreza, hoy hay una mayoría de argentinos que rechaza vehementemente ya este cuento de el Estado presente y confiemos que dándole el poder a la política y el Estado nuestras vidas van a ser mejores, ¿no? Hoy la gente está más empoderada, la gente quiere un cambio, la gente apoya al presidente Javier Milei con su estilo distinto, pues tiene un estilo distinto, es un estilo más propio de la época, confrontativo, abierto, pero yo creo realmente en que el rumbo económico y de organización de la sociedad que él ha dado es el correcto. Obviamente tengo discusiones alrededor de algunos conceptos institucionales y republicanos que él tiene visiones distintas a la nuestra, pero creo que hay un camino enorme de cooperación para llevar adelante, con mucha generosidad, con mucha apertura, con mucha grandeza. Le he pedido a toda la gente de mi partido que colaboremos porque no, la Argentina no aguanta un fracaso más. Nosotros tenemos que salir de este desastre que dejó. La verdad que la bomba económica que dejó el último gobierno kirchnerista, Iván, solamente con todo, no con orgullo porque es una tristeza, pero solamente somos capaces de armarlo a los argentinos que hemos convivido con este elemento nefasto de la inflación durante 70 años. Acá salen los mejores expertos de finanzas del mundo. El otro día el de Coca-Cola decía en San Valley, donde vos has estado también, que él dio vuelta a los números de Coca-Cola como nunca en la historia, porque basado en los 5 años que estuvo en Argentina en plena hiperinflación. Se dio cuenta que en momentos de pico de inflación Lo es un dejó momento para preparado. cambiar los precios relativos, y él se dio cuenta que con el 10% de inflación para Estados Unidos era casi como una hiper, cambió los precios relativos de la Coca-Cola y todo el mundo lo aceptó. Entonces, duplicó el EBITDA, todo un éxito fenomenal. Entonces digo, esta es la triste realidad de la Argentina, pero hoy estamos frente a una oportunidad y espero que realmente no va a ser de una la Argentina para llegar a ser un país serio, confiable, del nivel que tiene que ser, es un camino de 20 años de trabajo. Pero lo importante es arrancar, ¿no? Porque queda lindo como cierre de este lindo momento, Iván. Pues Mauricio, La yo, vida, la vida, te sigue, quiero sigue. decirte, la vida lo importante para mí no es llegar, es el camino. Es Claro. igual que en el fútbol. Salir campeón es maravilloso, pero lo más divertido es los 20 partidos que te llevan a salir campeón. Entonces digo, si la Argentina arranca a recorrer esos 20 años, ya estamos en un camino de felicidad. Yo espero que esta vez no abandonemos esto que el pueblo argentino ha entendido, que el futuro se basa en nuestro propio esfuerzo, en la cultura del trabajo, no en que te regalen las cosas. Cada tipo que te venga a decir, te regalo esto, hay que dar una patada en el culo y sacarlo por la ventana. Pues mentira, nadie te regala nada en este mundo. Entonces, hay que decir, dame a mí, déjame la cancha para que yo pueda jugar. Cortame el pasto, dame la pelota bien inflada, poneme los arcos y yo salgo a jugar. Eso es lo que todos tenemos que pedir que suceda en nuestras sociedades. Pues Mauricio, yo quiero terminar ahí porque creo que esa es una reflexión muy bonita de parte tuya. De pronto una ñapita, como decimos acá en Colombia, de spin. El libro tuyo, ¿para qué? Que de verdad lo recomiendo y lo he estado usando también en algunas de las clases que doy de liderazgo. Tiene frases, tiene conceptos, tiene máximas tuyas, pero si fueras a las personas que nos están escuchando hoy, tres máximas de Mauricio Macri o tres principios de Mauricio Macri de lo que ha sido una vida dedicada al liderazgo,
cambiada y transformada, como lo contaste al comienzo, por un momento difícil, pero que todo ha sido más enriquecimiento, trabajar en equipo, formar equipo, enfrentar adversidad, sacar adelante un país, también desde el gobierno, fundar un partido, como lo dijiste ahora, con grandeza también apoyar la administración de Javier Milei en una quimioterapia difícil que tiene que hacer después de esa terrible inflación que recibió. Esos principios de desprenderse, de pensar en el hacer, de construir consciente del otro, ¿cómo los podrías tú de pronto transmitir en tres consejos que el que nos oiga se vaya feliz esta noche a su casa y decir, oiga, hoy le escuché a Mauricio Macri estas tres grandes recomendaciones? La primera, tienen todos derecho a ser felices, la única condición sin complicar la vida a nadie. Encuentren ese camino. El dar es lo que más te paga a la hora de ser feliz. Y para el hacer hace falta ser capaces de sumar otros esfuerzos, sumar otra gente. Y siempre uno necesita gente capaz, pero primero que sea buena gente. Sacrifiquen un poquito de capacidad, pero nunca sacrifiquen la calidad humana. Y si uno logra sumar eso, va a ser parte de cosas que los nutren todos los días y siempre en un equilibrio, ¿no? Porque si uno no equilibra, Iván, el mundo afectivo, sin nuestras Marías Julianas, nosotros no estaríamos vivos. Entonces, hay que equilibrar el mundo afectivo. Esta cosa del mundo en que estamos hoy, con tanta gente desconectada, el sistema del poder hoy empuja a que los desconectados lleguen al poder. Empezó ya con Stalin, con Hitler, tipos tan desconectados que no podían parar de matar, no tenían ningún tipo de misfeeling por matar, ¿no? Podían masacres interminables. Y esto ha continuado. Hoy el mundo está tan agresivo que mucha de la gente que llega al poder está desconectada. Y los conectados tienen como aversión. Y yo digo, no, tenemos de lograr que la gente conectada, empática, sensible, sea parte de la toma de decisiones que nos afectan a todos. Qué belleza, Mauricio, ¿verdad? Qué buenas reflexiones, querido presidente. Te mando un abrazo y de verdad, gracias por acompañarnos acá en Tres Respuestas y esperamos que vengas pronto a Colombia. Acá se te quiere mucho. Gracias, Iván. Un cariño grande a todos.